bastante, es bastante complejo el tema, ¿no? O sea, uno como hispanohablante realmente no llega como a reflexionar sobre esas cosas y sobre los distintos usos que tiene. O sea, incluso en el material había como 11 usos distintos, Ujú. e incluso en uno de los cuestionarios, pues me quedó eso como duda. Creo que el ejercicio decía como, la frase era como, se me oxidó el reloj, ¿sí? Ujú. Entonces había que poner qué función cumplen C y M, Sí, ¿sí? ok. ¿Y tú qué respondes? Ah, es que eso es lo que en ese momento olvidé. Creo que en uno puse que era un dativo de interés o algo así. Ok. Es que la verdad no recuerdo bien qué contesté. Sé que el ejercicio, pues que no contesté bien, pero, o sea, ese ejercicio pues, me puso a pensar bastante. Sí. Bueno, vale, sí, es cuando uno se enfrenta a enseñanza de lengua extranjera es cuando más se da cuenta de lo complejo que es el español. Entonces, a veces pensamos Sí, que el hecho de ser nativos ya nos dice, bueno, ya puedo enseñar, pero entonces aquí reivindica el hecho de que es muy importante formarnos y bueno, para eso estamos aquí, ¿no? Entonces, primero que todo, mi recomendación antes de pensar en cuando nos enfrentamos al uso del C es empezar a identificar cuál es la función que cumple, cuál es el significado, ¿sí? Y luego la función. Entonces, cuando tú dices se me oxidó el reloj, entonces aquí estamos hablando de que, en qué contexto imaginas esta frase. como que alguien te pregunta, ¿qué le pasó a tu reloj? O sea, como, Como es algo bueno, es algo positivo, es algo. no, no, es algo negativo, evidentemente. Primero, entonces tenemos que imaginarnos la situación y ya identificamos. Es algo negativo, ¿verdad? ¿Quién hace esa acción? No, o sea, no hay un agente realmente, o sea, Ujú. Entonces, el reloj dio esta situación, ¿verdad? Entonces ahí es cuando te va a compartir, un segundito te va a compartir pantalla, este de aquí. ¿Puedes ver mi pantalla? sí, sí, sí. Vale, entonces cuando decimos se me perdieron las llaves, se me quemó el arroz, se me oxidó el reloj, todas esas acciones esas frases que nos indican que hubo una dificultad, que hubo, por ejemplo, algo negativo, normalmente las vamos a identificar con la involuntariedad. ¿Sí? Yo no Ok. quise que el reloj se oxidara, el reloj se oxidó solo, ¿sí? Digamos que no fue mi acción, pero yo no quise que eso ocurriera, pero eso me afecta a mí. Entonces, Ajá. cuando tenemos, por ejemplo, se me fue el bus. Es decir, las dos, tanto C como M cumplirían esa misma función, es decir, Ya vamos para allá. Entonces, el C me indica que es una acción, es algo involuntario. No hay un agente que haga la acción. Es algo ujú, involuntario, ¿cierto? Pero cuando tenemos el me, es que esa acción me afecta a mí. Y ese no es no es el dativo de involuntariedad del me. El si dativo no de es, ok. involuntariedad sería cuando utilizamos la estructura completa, ¿sí? Entonces, fíjate que, ¿recuerdas qué es el complemento directo, el complemento indirecto? Sí, sí, claro, claro. Entonces, recuérdame cuál sería aquí el directo. En esa, se me quedaron Sí, el directo. las llaves. Las llaves, perfecto. Entonces, fíjate que cuando tenemos esta estructura completa es el dativo de involuntariedad, ¿sí? Y Ujú. algo importante que debemos tener en cuenta es que, por ejemplo, ¿tú has tenido experiencia enseñando español? Pero muy poco, la verdad, o sea, Ok, ¿y no, con qué estudiantes o qué lengua? no, eran dos adultos, dos alemanes, dos. Alemanes. Ok, bueno, con los alemanes, digamos que ellos también tienen unas estructuras.
No de este tipo, pero sí tienen unas estructuras bastante que utilizan el acusativo, el dativo, Sí, el claro. adjetivo y demás. Pero entonces, fíjate que acá tenemos que aclarar que una cosa, el significado cambia si utilizamos se me rompió el vaso. Es muy diferente cuando yo digo rompí el vaso. Digamos que acá lo Ajá. cantamos como igual para comprender el significado, ¿verdad? Pero si nosotros le damos a los estudiantes, acá tenemos que agregar un matiz. Si yo digo rompí el vaso, significa que yo tuve la intención de hacerlo. Al tener la intención de hacerlo es muy diferente. Yo rompí el vaso de aposta porque quería, ¿sí? Ajá. Entonces, el hecho de mostrar el dativo involuntariedad expresa que fue algo accidental. Por eso al principio te preguntaba que, bueno, es algo positivo, es algo negativo, porque eso nos ayuda a identificar los significados que que transmiten las formas, ¿sí? Entonces, para poder identificar todos los usos de se, tenemos que pensar qué función cumple la frase en el contexto y luego cuál es la estructura que me está transmitiendo la forma, ¿sí? Ujú. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos para Ahí, trabajar esto, ahí- dime. ahí había otro ejemplo, creo que se llama, que creo que la oración era como él, como él se me está volviendo muy perezoso. Ajá, ¿y recuerdas qué pusiste? Yo no sé, creo que esa vez fue ético. Hay un dativo ético. Sí, ok. Y porque en esta, pongamos esta frase en un contexto, eso es muy útil para trabajar con los estudiantes. ¿Quién diría esa frase? Se Una me- mamá o algo así, sí, pues es decir, una... ¿Sí? Entonces, esa mamá le importa a su hijo es muy importante. Eso significa que todo lo que pase con su hijo le va a importar a la mamá y la va a afectar. Aunque ella no sufra la acción, la va a afectar. Ujú. Entonces, en este caso, fíjate que acá tenemos el dativo ético efectivamente. Entonces, se me está volviendo perezoso, se me cayó el niño, em, se me creció, se me graduó, Sí, ¿sí? claro. Y muy importante, estos usos son del español de América sobre todo, ¿sí? Ajá, ajá, exactamente, Eso sí. nos da cuenta de nuestra idiosincrasia, de nuestros valores y es muy interesante cómo la cultura se transmite a través de las formas, ¿sí? Entonces, como por ejemplo con el dativo de voluntariedad, no se quiere tomar la responsabilidad de que pasa la acción, sino que es una acción que nosotros sufrimos. No tenemos la intención de hacerlo, ¿sí? Y por ejemplo, con estudiantes, sobre todo con estudiantes anglófonos, vemos que ellos dicen, yo olvidé las llaves, yo rompí el vaso, yo perdí los documentos. Ujú. Entonces eso en términos comunicativos puede dar una mala imagen del estudiante porque el estudiante pues en su lengua materna funciona de esa manera, pero en el español quiere decir que lo hizo de aposta, que lo quiso hacer, que fue, o sea, digamos que ahí nosotros utilizamos Ajá. en términos gramaticales una forma para cuidar la cara. ¿Sí? Lo que en pragmática se conoce los aspectos del reconocimiento de la cortesía y cómo evitar que mi reputación se vea denigrada por algún tipo de acción de alguna falta, ¿sí? Entonces, en ese caso, En el caso de se me está volviendo perezoso, ujú, es decir, las dos, tanto sé como me cumplen la misma función o algo así, porque es que yo creo que el ejercicio pedía identificar las dos, o sea, ujú, sé y me qué función cumplían en esa oración. listo, se me está volviendo perezoso mi hijo. Vamos con el de lo más fácil a lo más difícil. ¿Cuál sería el complemento directo? Mi hijo, Mi hijo, perfecto. ujú, Indirecto. pues la mamá, por decirlo así, o sea, o... Ah, perfecto. Y fíjate que ahí tenemos el uso del dativo ético. Ujú. ¿Ves? Entonces ahí es cuando forma, digamos que, mira que acá lo manifiesta, muestra la participación afectiva del hablante con la acción expresada del verbo, por el verbo. Entonces fíjate que ahí es cuando se pone de manifiesto quién está sufriendo eso, Ajá. ¿sí? Entonces la persona que sufre esa situación es la que va a tener el dativo ético.
Mm, ¿Sí? ok, ok. Vale, ¿y el resto de las otras formas te parecieron fáciles? Sí, no, las otras, bueno, tal vez la pronominal no, es decir, tampoco me quedó muy clara. Ok, vale. Entonces, son las nuevas formas de la enseñanza del español. Antiguamente tú lo vas a ver en muchos libros que encuentres de español, que todos los verbos, estos verbos, por ejemplo, categorizan a morirse, negarse, acordarse, al igual que peinarse, maquillarse, que están por aquí, bañarse, como reflexivos, ¿sí? Sí, Dentro de yo una también había pensado eso. categorización, dentro de una categorización más reciente, se ve que no cumple la misma función el reflexivo que, por ejemplo, si yo digo quejarse, yo me quejo. Esa frase, esa estructura no corresponde con un reflexivo porque yo no puedo decir Jenny se queja de Jenny, porque yo no estoy Sí, ok. manifestando eso, ¿sí? Entonces, en las nuevas propuestas bueno, nuevas entre comillas, ¿no? Porque es hace mucho tiempo que pasa esto. Hola, David, ¿cómo estás? ¿Aló? ¿David? No sé si me estés escuchando, pero bueno, espero que estés. Estamos hablando de las estructuras del C, que estamos aclarando algunas estructuras del C y estamos hablando de la diferencia entre el C reflexivo y el C pronominal. Entonces, entre las propuestas recientes, entre comillas, del C pronominal, encontramos que cuando tenemos verbos que no están hablando de que la misma persona es el complemento directo, ¿sí? Listo. Ujú. De la estructura del verbo. Entonces, si yo digo, me acuerdo, yo no me acuerdo de mí misma, ¿sí? Entonces, no sería lógico decir, Jenny se acuerda de Jenny porque no es lo que quiero expresar. Yo quiero decir, me acuerdo de cuando, ¿sí? Entonces, para evitar esa problemática es que una cosa es maquillarse, yo me maquillo, ¿cierto? Jenny maquilla a Jenny, versus Jenny queja de Jenny, Jenny se queja de Jenny. No es la misma estructura. Entonces, para aclarar, las propuestas están dividiendo estos dos tipos de verbos. Entonces, es cuando tenemos aquí acordarse, divorciarse, que tiene una estructura con el se, pero no está diciendo que la misma persona está recibiendo la acción. Ujú. Entonces, Exacto. básicamente, ¿cómo podemos diferenciar un verbo pronominal de un verbo reflexivo? En el verbo reflexivo, la persona se puede reemplazar, así como aparece acá. María baña a María, es decir, María se baña a sí misma. Si yo puedo agregar a sí mismo o a sí misma, es un verbo reflexivo. De lo contrario, es un verbo pronominal, ¿sí? Ok. En este caso, yo no puedo decir María eh, alegra de María. María se alegra de María porque María se alegra de ver a su hijo, por ejemplo. Entonces, como es un complemento adicional, no se va a considerar como reflexivo. Pero, de nuevo, en muchos libros, en mucho material, aparece como si todo fuera reflexivo, lo cual no es preciso. Pero pues tenemos que también aprender a identificar cuáles son los materiales que nos sirven, los que son más precisos, porque como aparece aquí abajito en el video, en muchos casos todas las personas piensan que el CS es reflexivo. Ajá, sí, normalmente se cree, claro, o sea, creo que es como la fácil, por decirlo así. Exacto, pero esto es una cuestión terrible para los estudiantes que nosotros no podemos enseñarles eso. Yo a varias personas les he escrito antes del hecho de decir que dicen que el verbo gustar es reflexivo. Cuando me gustan, ¡ay, Dios mío! No, no, no. Y de hecho he tenido estudiantes que han tenido profesores en el pasado que les enseñan así y es súper difícil para ellos, es frustrante y eso también va con la parte ética y profesional, ¿sí? ¿Cómo yo le voy a enseñar a un estudiante cosas de lo que no estoy seguro, de lo que no sé? Entonces, en ese caso es mejor preparar muy bien el material, seleccionar muy bien qué material vamos a elegir para nuestro estudiante según el nivel, según las necesidades y demás, y empezar a identificar cuáles son las cosas que él necesita, pero que yo también esté seguro o segura de enseñarlo.
Entonces, por eso acá en el diplomado presentamos como el panorama más general, Sí, es claro. sobre todo esos temas que son complicados, ¿sí? Para que los profesores puedan tener herramientas y como una perspectiva clara de qué estructura se debe enseñar y cómo, ¿sí? Eso es bien importante, ¿vale? Pues ya tenemos el reflexivo, el pronominal, dativo. Sí, igual también, o sea, también depende de que, a qué, pues, a qué nivel está enseñando uno también, porque, o sea, yo creo que uno no podría llegar y decir como, bueno, muchachos, el C en castellano cumple el dativo de interés, la función del dativo ético, ¿cierto? Eso ya es como de filólogos, pues casi, ¿cierto? Eso no corresponde, pues, diría uno, no corresponde en una clase de enseñanza de español como lengua extranjera. Ujú. No así a este nivel, pues. Y bueno, teniendo en cuenta que esta información se le presenta a ustedes que son o ya o van a ser profesores, ¿no? Esta no es información que se le va a dar tal cual al estudiante, sino que Claro, claro. va a haber muchísimos más ejemplos y de todas formas de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, ¿no? Al nivel. Entonces, cuando los estudiantes, por ejemplo, ya están en el país hablante y empiezan a identificar que trabajan, por ejemplo, en un contexto hispano, se van a dar cuenta que esto se utiliza todo el tiempo. Entonces, porque en las relaciones sociales, bueno, se me dañó la impresora, se me quedó el papel adentro de la impresora, etcétera, etcétera. Entonces es importante que también a medida que identifiquemos las necesidades de los estudiantes, también el nivel, presentemos el material. Ujú. Ok, ¿alguna otra duda, pregunta? David, No, yo, pregunta. Perdón, un segundito, voy a mirar acá. Porque pueden escribir, si no tienen micrófono, pueden escribir la pregunta. Aquí me parece que David está, pero, ¿aló? Bueno, aquí saben que pueden compartir escribirme las preguntas. Ok, Santiago, ¿tú tenías alguna otra pregunta? no, ya está todo claro. Muchas gracias. Vale, listo. Y en el resto de temas, ¿cómo vas? Bien, o sea, este fue el que realmente me pareció más complicado, o sea, porque como te decía, o sea, reflexionar sobre este asunto es que uno, claro, uno como hablante nativo simplemente dice estas cosas y ya, ¿cierto? O sea, y son ejemplos de la cotidianidad, pero uno no se detiene a pensar sobre la gramática que hay ahí, ¿cierto? Ujú, total, total. Y también otro consejo que les doy es que cuando ustedes estén hablando, cuando estén, digamos, no sé, en el bus escuchando o que una vez escuche a la gente, identifiquen estas formas, ¿sí? ¿Qué forma está utilizando? El último tema es el subjuntivo, entonces ¿qué tan importante es el subjuntivo en la vida real? Cuando uno escucha, empezar a darnos cuenta de esas formas que utilizamos y que son tan comunes. Y acá, digamos que en el documento uno se pone a mirarlo y pareciera que fuera algo muy complicado y que muchos estudiantes piensan que eso es algo súper avanzado, que eso es algo que no se dice, que la gente lo dice solamente para tener discursos así muy sofisticados, pero nos damos cuenta que la persona que está hablando en la calle, hasta el presidente lo usa. Que en la Ujú. constitución es cuando más subjuntivo hay, por ejemplo. Que en las interacciones que los niños de 3 años utilizan el dativo de involuntariedad, que las mamás utilizan el dativo ético, que es algo vivo, ¿sí? También es importante mostrarles a los estudiantes eso, que no son formas que sean muy especializadas en términos de usos, sino que en realidad son muy comunes y hacen parte fundamental del español. Ok, sí. Vale, yo también quería presentarles en términos generales, veo que algunos han tenido dificultades con la plataforma, entonces quisiera hacer una Sí, presentación en realidad sí. general de cómo funciona. Entonces, tenemos aquí en la tabla, el área de estudio, no, bueno, vamos desde cero, entonces tenemos aquí el diplomado, entramos al módulo de gramática, ¿sí?
En el módulo de gramática vamos a área de estudio y es importante, este video yo lo voy a colgar en YouTube como el de la vez pasada, por eso estoy haciendo una presentación general. Importantísimo, cuando tenemos algunas actividades es porque están en recuadro azul, ¿sí? Y acá podemos acceder a ellas, ¿ok? Es importante que, por ejemplo, cuando veamos aquí las actividades, en el foro no solamente tenemos que, por ejemplo, aquí tienen que hacer bueno, eso es como me aparece a mí, pero a ustedes les aparece así. Bueno, ya no está disponible por el tiempo, pero cuando tenemos foros, tenemos que ver el contenido previamente antes de ingresar. Por ejemplo, aquí. Entonces, fíjense que antes de ingresar al contenido hay una información que tenemos que saber, ¿sí? No solamente ingresar sin haber leído previamente estas instrucciones, porque ahí están todas las instrucciones. ¿Listo? Y para verificar que hayamos hecho todas las actividades propuestas hay dos maneras. Yo les mandé a todos en el correo electrónico el cronograma. Entonces es una buena idea ver el cronograma. O por otra forma estoy aquí en el módulo de gramática y en la parte de abajo me dice todo lo que hay. Entonces me hace la síntesis de todos los foros. Entonces les recomiendo, este miércoles ya se acaba el módulo, entonces es importante que ya hayan terminado todas las actividades antes de del miércoles. Entonces aquí pueden verificar que hayan participado en cada uno de los foros, ¿sí? O por ejemplo, las tareas, aquí son dos, los cuestionarios, ¿sí? Entonces es importante que verifiquen que hayan realizado todas las actividades. ¿Vale? Ok, Juan David, no sé si tengas alguna pregunta. Eh, sí, no, lo que hablabas sobre encontrar los documentos relacionados a las actividades, siempre me dio dificultad en encontrarlo. Incluso ayer estuve desarrollando la actividad sobre C, Ujú. no, pero no sobre los usos del C, sino el otro cuestionario. ¿Cómo se llama? Estamos hablando del tema 7. Eh, no, de hecho era uno, no creo que antiguo. Ay, se me olvidó cómo era. El C tiene dos actividades. Uno que es sobre los usos del C. Ah, no, ya me acordé. Los pronombres. Los pronombres. Ah, ok. Es el tema número 4, los pronombres personales. Sí, donde está se, les, se, lo, Ujú, todos estos. ujú. Ese nunca pude encontrar el documento que estaba relacionado con ese. Me tocó, de hecho, investigarlo por otra parte. Ok. Es importante que siempre se guíen por el área de estudio. Entonces, por ejemplo, Ok. estamos aquí, estamos en el área de estudio. En el capítulo 4 hacemos clic en pronombres personales y acá aparece que, y también que sigamos toda la línea que nos ofrece el módulo. Entonces acá empezamos, la mayoría de la información que está en los cuestionarios, en los foros, en todo, está aquí en el área de estudio. Digamos que con base en esta información que aparece acá, podremos resolver todas las actividades propuestas en el módulo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está la información? ¿Cómo puedo responder los cuestionarios? Basándome en esta información que está aquí. ¿Sí? Aquí explican, por ejemplo, el uso de lo, el uso de le, la, ¿sí? Aquí están todas las formas. Entonces, después de que yo me haya sentado, revisar, leer con detenimiento, comprender, entonces vemos el video, que es el que aparece acá. ¿Sí? ¿Ustedes vieron este video? ¿Aló? Ese lo vi, sí. ¿Sí? Sí, Ok. Entonces, aquí aparece la información y ya después de haber realizado toda la revisión, aquí sí tenemos la actividad que creo que es la que esta es la que te refieres, el cuestionario de la función de los pronombres, ¿sí? ¿Aló? ¿Juan David? Hola.
Sí, este es el cuestionario que mencionaba, ¿sí? Exactamente es. Entonces, no hay una información adicional o temas o la información no está alojada en otro lugar diferente que en el área de estudio. Toda la información para poder responder el cuestionario correctamente es comprender e integrar los contenidos que aparecen en el área de estudio. Ok, entendido. Ujú. Listo, ¿qué otra En, cu- cosa? en cuanto a ese tema, hubo uno que la verdad no pude entender Ujú, y fue la diferencia entre creo que es el dativo de interés y ujú. y el otro dativo, es uno muy parecido. Es como cuando uno dice algo como, ¿Cómo qué? ¿cómo? Dime, dime. Es como cuando uno dice, me comí un estofado y se me enfermó el niño. Ok, pero acá tenemos ¿Estos son dos casos diferentes? casos diferentes, sí. Sí. Aquí vamos a practicar, Santiago. Recuerdo lo que te comenté que le podías decir a Juan David respecto a este tema. Pero, o sea, me comí un estofado, Ujú, sería un dativo de interés. O sea, ujú, así como en el ejemplo que ahí está, me he leído 3 libros, me estoy viendo una serie, que es algo que uno dice mucho, ujú, y ese se me enfermó el niño, eso es un dativo ético, ujú, porque la participación, pues ahí está marcada la participación afectiva, por ujú. ese me. ¿Y cómo podríamos diferenciar el dativo de interés y el dativo ético? Mm, Para que nunca se nos olvide. ¿Qué podríamos decir? no sé, porque es que el dativo ético expresa es como, no sé, como una preocupación, casi siempre. Ujú, Y el dativo de interés no necesariamente, siempre es como algo que me beneficia ujú. o algo que al contrario me hace mal. Bien, en la parte del dativo ético, perfecto. Hay una parte, la parte afectiva está presente, ¿sí? Pero en el dativo de interés hablamos de la cantidad, ¿sí? Estamos hablando de que es un intensificador. Yo Ujú. me bailé todas las canciones en la fiesta. Entonces estoy intensificando eso. En este caso puede eventualmente ser afectivo porque me gusta bailar, pero estamos hablando cuando digo me bailé todas las canciones, estoy haciendo énfasis en la cantidad. Aquí tenemos, me he leído el libro 3 veces. Implica que estamos expresando, intensificando esa acción. No solamente lo leí, sino que me lo leí. Entonces es una intensificación del verbo. Y esos son matices fantásticos que existen en el español para expresar diferentes connotaciones en la acción. ¿Sí? Para dejar que esté plano, no está plano, sino que en términos lingüísticos tenemos muchas herramientas para expresar intensificación en esta parte, la parte afectivo, ¿sí? Entonces, si yo digo, me comí una carne deliciosa, yo puedo decir, ayer comí carne, pero está en un plano, digamos, estable. Pero digo, ayer me comí una carne riquísima. Entonces, ahí estoy intensificando esa acción. Me gustó mucho, fue gran, o fue mucho en términos de cantidad de la carne, o fue simplemente en términos de lo que lo disfruté, ¿sí? Entonces, para tenerlo claro, cuando hablamos de interés, es la intensificación, la cantidad de algo, y cuando hablamos de la parte ética, es de lo afectivo, de lo que implica el ser, ¿sí? Ujú. Hola. Ujú, Ahora que tú mencionas eso, recuerdo una vez enseñándole, o yo creo que pues lo pude haber enseñado mal. Hace mucho tiempo alguien me preguntó sobre exactamente el mismo caso de cuando uno usa lo que parece ser un reflexivo con el verbo comer. Entonces uno dice comerse una hamburguesa, digámoslo así. Pero ujú. si uno dice solamente comerse, eso no es como autocanibalismo. Me preguntaban alguien, uno sabía, La ¿Are you eating yourself? claro, ajá.
exactamente. Entonces yo le decía, es que no, es que eso no realmente no refleja que tú eres el objeto de la acción, Ujú. sino como un énfasis, pero en ese momento no pude explicarlo muy bien. Pero pues ahora leyendo esto es muy, lo aclara mucho. Claro, claro, y es lo que ahorita hablábamos con Santiago. Una cosa, y bueno, es la razón por la cual, y de nuevo, en los libros, en muchos libros viejitos, plantean que el reflexivo es todo. En términos de, por ejemplo, quejarse Ujú. o acordarse, son reflexivos en muchos libros. Pero en términos precisamente para evitar este tipo de confusiones por parte de los estudiantes, me dicen, no, es que esto no es reflexivo, estos verbos son pronominales, ¿cierto? Porque yo no puedo Sí, acordarme, mi intención no es decir, me acuerdo, Jenny se acuerda de Jenny, ¿sí? O Jenny se divorcia de Jenny, porque no tiene sentido, si yo me divorcio es con alguien más, ¿cierto? Pero en claro. la estructura del español utilizamos verbos pronominales, ¿sí? Entonces, para que uno, el estudiante, no se confunda de que, bueno, reflexivo es que la persona hace y recibe la acción. Entonces, yo me baño, Jenny bañaba a Jenny, ¿cierto? Pero en términos pronominales tenemos verbos que no significan que que el objeto es la misma persona. Por ejemplo, yo me preocupo. Cuando digo me preocupo por, no es que yo me preocupo por mí misma, sino es por algo más. Entonces, la distinción teórica nos ayuda a que sea mucho más claro para el estudiante. Si yo le digo a mis estudiantes que llamarse es un verbo reflexivo, mis estudiantes me van a decir, pues que yo no me llamo a mí misma. Yo no con el teléfono me llamo a mí misma, sino que mi nombre es tal. Entonces, en este caso, fíjense que la teoría nos ayuda a aclarar las estructuras. Y en términos también de lo que dices, me comí una hamburguesa, ¿no? Entonces estamos hablando de que y ahí tenemos que, algo que resulta súper útil con los estudiantes es ponerlos en contexto. ¿Quién podría decir esa frase? ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué quiere expresar? ¿Cuál es su intención comunicativa? No debemos dejar de lado que estas formas no simplemente son como de decoración y demás, sino que expresan significados con personas vivas, personas reales, que tienen sentimientos, que tienen intenciones y que es un contexto general de una situación comunicativa que se da este uso. ¿Listo? Entonces aquí me comí la hamburguesa. ¿Qué pasó con la hamburguesa? ¿Sí? Esa hamburguesa que era grande, era rica, ¿qué pasaba con esa hamburguesa? ¿Sí? Y a partir de mostrar los contextos, el estudiante va a poder identificar en qué momentos podrá él mismo utilizar estas formas. ¿Sí? Porque la idea es que en un principio comprendan la estructura, pero también que poco a poco con la práctica puedan incorporarlo a su discurso, ¿verdad? Sí, hay otro ejemplo que me pareció supremamente útil para hacerle ver al aprendiz que muchas veces el verbo obviamente no lo está haciendo la persona o el sujeto, y es cuando uno dice, por ejemplo, hay uno que creo que es el puente se cayó, Ujú, ¿cierto? Obviamente el puente no estaba caminando y se cayó o se afectó a sí mismo, no se sabe realmente quién lo está haciendo. ujú, Y también en la otra frase, él se ahogó. ujú. Y ¿Cierto? No fíjate es como que él se que tapó la boca y es dejó de respirar. reflexivo. Sí, Imagínate el problema que nos ganamos y decimos que el estudiante, que si eso es reflexivo, ¿cómo así que él se ahogó a sí mismo? exacto. Esto es un suicidio. Ajá, exacto. Mm. Sí, claro. Entonces ahí es Sí, sí, donde sí. tenemos que reflexionar cuáles son la estructura del verbo, ¿cierto? Y cómo se está utilizando ese verbo, ¿sí? En un contexto Sí, sí. específico. Si ustedes quisieran profundizar sobre este tema, bueno, hay unos libros que son así, que son muy, muy interesantes de los usos del C y las nuevas propuestas que hay a partir del análisis del beneficio, por ejemplo, de cómo el C en algunos casos tiene función de beneficio, de pasiva refleja, de pasiva media. Entonces, si eventualmente quisieran, yo les voy a mandar, bueno, acá también pueden revisar la bibliografía que aparece en todos los
en todo el contenido y también hay muchos libros que son bastante interesantes en términos de la gramática cognitiva, que permiten al estudiante mostrar a partir de imágenes y a partir de contextos. Importante, yo siempre hablo del contexto porque de nada sirve que nosotros les mostremos formas a los estudiantes si no tienen un contexto, si no hay una parte de comprensión del entorno por parte del estudiante. Ujú. Listo. ¿Alguna otra cosa? El resto de actividades les pareció bien, por ejemplo, el de pretérito imperfecto, indefinido, el de indicativo y subjuntivo. ¿Lo comprendieron bien? Yo personalmente tengo una cantidad importante de actividades que no he hecho por, Ujú, no sé, algo como por falta de entendimiento del sistema un poco. ujú, Eh, pero la verdad hasta ahora las actividades o sea, he podido entenderlas y me he dado cuenta de que pues el español es muchísimo más complejo de lo que uno cree. Igual es la lengua nativa de uno, pero a veces uno lee cosas y yo digo, no estoy entendiendo nada. ujú. Y luego digo, no, pues esta es mi lengua nativa, yo hablo este idioma. Bien. Pero es una cosa muy, muy increíble. El explicar el por y el para es todavía un problema muy grande para mí. Sí, pero bueno, acá fíjense que hay bastantes materiales y bueno, las preposiciones como sabemos no tienen estructura, no tienen un significado siempre lleno, no son de significado pleno, sino que tienen algunos usos específicos. Entonces, pues poco a poco es importante que los estudiantes lo identifiquen a partir de muchos ejemplos, a partir de la imagen. Y ustedes pudieron acceder al video, ¿verdad? Aquí. Entonces es importante que miren los videos y que lo pongan al estudiante en el contexto. ¿Sí? Si ustedes los ponen en el contexto, en términos de los significados, va a estar mucho más claro. ¿Sí? Lo que tú dices, Juan David, es cierto. Nosotros pensamos que al enseñar español, pues es muy fácil, ¿cierto? Pero es cuando más conocimiento gramatical y lingüístico necesitamos, ¿sí? Yo tengo formación en inglés y en francés y para mí enseñar inglés y francés siempre ha sido muy fácil porque nosotros como no nativos tenemos mucha instrucción frente a las formas de cómo funcionan y es facilísimo. Pero con el español tenemos que tener formación gramatical y lingüística porque digamos, el hecho de hablar la lengua no garantiza que la podamos enseñar. Incluso yo me atrevería a decir que los hablantes nativos que enseñan sin formación le enseñan mal, porque no es por deducción que es fácilmente identificar, se puede identificar cada uno de los usos, sino que tiene que haber una formación, que tiene que haber una reflexión profunda del profesor, ¿sí? De qué forma, de este ejemplo que me aparece en la que el estudiante me llega con este ejemplo, bueno, esto qué, por qué es así, por qué funciona así, ¿sí? Y que con los estudiantes de nivel avanzado es cuando uno más cuidadoso debe ser, ¿sí? Con todos, evidentemente, pero con estudiantes de nivel avanzado, si uno no da una indicación precisa, los estudiantes hacen generalizaciones, ¿sí? Porque nosotros somos los modelos de lengua del estudiante. Entonces, a partir de lo que si yo le digo a mi estudiante, el C es solamente reflexivo, pues mi estudiante va a hacer esa hipergeneralización que todo lo que vega C va a ser reemplazable por me, por ejemplo. Mm. Entonces ahí es cuando más cuidado tenemos que tener. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Bueno, otra cosa que les quería decir, no necesariamente para ustedes, sino para el grupo general cuando vea este video, es la importancia del uso de la lengua. He visto que en los foros y demás no estamos siendo cuidadosos con la lengua, entonces hay tildes que faltan y algo muy sencillo. Entonces, cuando tenemos el verbo estar, ¿verdad? Necesitamos la tilde en la A, porque si no sería un determinante. Una cosa es decir, esta camisa versus él está caminando. Y con los estudiantes esto cobra más sentido porque las formas es la misma palabra, pero como una tilde le ayuda a mi estudiante a identificar el significado, ¿sí?
Entonces es muy importante que nosotros tengamos buena redacción, que escribamos correctamente, que si tenemos dudas verifiquemos en el diccionario, en el conjugador, ¿sí? Entonces es importante porque somos modelos de lengua, ¿vale? Otra cosa que les quería recordar es que pueden descargar aquí donde dice imprimir el libro completo, aparece todo el material de todo el módulo. Entonces, cuando ustedes, después de que se acabe el módulo, no van a poder acceder a toda la información, ¿sí? Entonces, es importante que descarguen el libro, les recomiendo que descarguen el libro completo y pues bueno, pueden descargar por capítulos también respecto al tema. Es bastante útil para que cuando en el futuro quieran revisar alguna cosa, pues lo tengan a mano, ¿vale? No sé, Ok. ¿qué otra Bueno, muchas gracias. una Bueno, muchísimas gracias. Sí. y todo quedó muy claro? Ajá. Vale, recuerden que cuando estén en el desarrollo de los contenidos y demás, y si hay algo que no comprendan, me pueden escribir un mensaje, mira Jenny, no entendí esta parte, esto se relaciona con esto o es diferente, entonces recuerden que estaré complacida en ayudarlos. Yo tengo una pregunta de un tema en específico, de un cuestionario que hice Ujú, y que pues me equivoqué en eso. ujú. Y Recuerden, entonces un cuestionario sobre los pronombres. ok. Y creo que tomé un pantallazo por acá. Entonces, ay, pero yo no sé si quieres que te lo mande directamente a ti. Sí, sí, mándamelo. Bueno, pues si quieres, mándamelo, Sí, analizamos. sí, porque era un tema sobre en el de los pronombres había una opción que era yo, sé, la, ¿cierto? Entonces yo pensaba que ahí habían tres pronombres. Ujú, Y pues parece que no, que es solamente dos. O sea, yo, que es el sujeto, el sé es el complemento indirecto, ujú, y pensaba que la era el directo. ujú. Pero ¿será que sí la es uno solo? O sea, ese punto lo saqué malo y no sé entonces qué sería la en ese entonces, en ese caso. No, mándamelo porque, bueno, una cosa es el pronombres de complemento y otra cosa es el pronombre sujeto, ¿no? Entonces, digamos que Sí. tenemos, en este caso tenemos tres pronombres, pero una cosa son los pronombres de sujeto y los otros son los pronombres de complemento directo y complemento indirecto. ¿Sí? Entonces, me los puedes mandar Sí. por correo electrónico y yo miro específicamente en el caso que tienes y te doy la retroalimentación. ¿Vale? Pero en términos generales, sí. Aquí tenemos que los complementos directos es cuando, y acá me imagino que ojalá que hayan visto este video porque aclaran muchas cosas. Entonces, el hecho de que la valencia de que tenga el verbo, entonces si es un verbo bivalente, pues vamos a necesitar pronombre de complemento directo, si es trivalente, ya el indirecto y el directo. Entonces, el aprender a identificarlos es bastante útil. ¿Listo? Entonces, Sí, queda sí. pendiente que me mandes el pantallazo para decirte específicamente a qué corresponde. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, chicos, que estén muy bien y les cuento que definitivamente no duden en contactarme si tienen alguna duda, alguna pregunta. Ya el módulo se acaba pronto, entonces aprovechen al máximo. ¿Ok? Mm. Listo. Gracias. Bueno, Muchísimas muy gracias. bien. Lo Hasta mismo usted. luego, que estén bien. Chao.